El momento que vive el debate parlamentario hoy es solemne y trascendental. La responsabilidad política que tenemos ante el país consiste en aprovechar una oportunidad que ha sido lastimosamente derrochada o frustrada ya varias veces. Lo fue cuando este Congreso discutió la llamada Ley de Justicia y Paz. Lo ha sido cuando desaprovechó la oportunidad en la administración pasada de adoptar una buena ley de víctimas, y nosotros esperamos que no se desaproveche en esta oportunidad. En este momento pienso, y quisiera que ustedes me acompañen en ese pensamiento, en las millones de personas que han sido tocadas directamente a lo largo de décadas en este conflicto. Durante años que he podido acompañar a algunas de esas personas, he percibido la dimensión, yo diría que casi que insondable, que tiene el inmenso desafío por intentar reparar, resarcir, superar lo que las décadas de violencia han dejado en este país. No me refiero tanto a las cifras que ya conocemos y que sería, pienso yo, estéril repetir en esta sesión y que comprometen a millones de seres humanos. Me refiero a dimensiones más sutiles del sufrimiento, de la ausencia de reconocimiento, de la condición infrahumana que ha tenido el proceso de destrucción que en nuestro país se ha llevado a cabo por décadas. Me refiero a personas que he conocido, lastimosamente muchas, que cuando se les pregunta de dónde fueron desplazadas, le preguntan a uno en qué año. Porque quiero decir esto, las personas desplazadas no son regularmente víctimas de un solo desplazamiento. Comenzaron muchas de ellas en el norte del país y recorrieron distintos lugares hasta la Orinoquía. Y en cada una de esas lastimosos desarraigos tuvieron que ver perecer a sus seres queridos, a sus vecinos, a sus conciudadanos, objetos muchas veces de masacres. Me refiero a las familias en las cuales hijos y padres son objeto de desaparición forzada. Me refiero a las horas de angustiante espera de las personas que creen que algún día por la puerta de su hogar regresarán los desaparecidos o secuestrados. Me refiero a las mujeres y a los hombres también que han sido objeto de violencia sexual y que no pueden pronunciar este tipo de delito de lesa humanidad por ser o por temer ser inmediatamente estigmatizados y expulsados. Me refiero a quienes viven en nuestra sociedad la discriminación permanente, el hecho de haber sido condenados a una especie de ostracismo social por ser víctimas. ¿Quién repara eso? ¿Quién repara ese inmenso daño, señoras y señores? Un daño que no se ha producido en semanas ni en meses, sino a lo largo de décadas en este país. ¿Quién asume la responsabilidad de semejante destrucción, de una incesante ola de crímenes contra la humanidad que se siguen cometiendo día a día en Colombia y que van desde hechos que podríamos calificar de tratos degradantes hasta verdaderos genocidios? ¿Quién podrá reparar semejante atrocidad y semejante catástrofe humana que ha vivido el país?
y que ha vivido el país por décadas y que ha condicionado la conciencia y la actitud de los ciudadanos al punto de postrarnos en términos morales y en términos humanos. Siempre me impacta en este país el umbral en el que yacen nuestros derechos como ciudadanos y la concepción de esos derechos. El creer que con simplemente se reconozca que hay víctimas, ya estamos en un nivel avanzado y para algunos casi que civilizatorio de los procesos de reparación en Colombia. Así que cualquier alusión a la dimensión que tiene esta tarea es una alusión pálida con relación al inmenso daño que ha provocado la violencia en Colombia. Y por eso me parece un poco ingenuo el planteamiento que ha hecho durante los últimos años el director de la Comisión Nacional de Reparación, con quien he tenido intensas polémicas, el doctor Eduardo Pizarro, intentando mostrar la experiencia colombiana como la más exitosa en el concierto internacional en la materia de reparación de víctimas. Incluso yo diría que es ingenuo decir que esta es la ley mundialmente más ambiciosa que hay. Porque, como decía un profesor a quien escuché siempre en la universidad, se compara lo que es comparable. Y yo creo que el espejo en el cual debemos vernos y reflejar lo que somos es en el de esa tragedia a la cual he hecho alusión anteriormente. La Ley de Justicia y Paz se promocionó como una ley que era novedosa y revolucionaria en el mundo. Y hoy tenemos los resultados. No lo niego, hay avances, no lo niego. Hemos conocido hechos muy importantes a través de esa ley. Pero si hubiera sido exitosa no estaríamos discutiendo hoy esta nueva ley. Y espero que no tengamos que discutir otra después de esta. Porque la verdad es que la situación de las personas desplazadas, la situación de millones de víctimas sigue siendo la misma en Colombia. Así que desde esa perspectiva yo los invito y las invito a que discutamos un poco sobre los cimientos conceptuales de la propuesta del gobierno. Necesitamos superar 3 estadios que se han presentado, y así los clasificaría yo en la historia, con relación a las víctimas en el país. Y hago esta clasificación de manera esquemática. Nuestra sociedad negó hasta no hace mucho la existencia de las víctimas. Y aún hoy con dificultad reconoce la existencia de algunas categorías de víctimas. Pero en términos generales yo diría que hoy en día es un hecho claro que se reconoce que existen víctimas, algo que pareciera elemental en medio de la vorágine de destrucción de la cual acabo de hablar. Luego de ese proceso de reconocimiento, hemos asistido en Colombia a una discusión en la cual sectores sociales han asimilado la lógica de los criminales, y es la de intentar justificar las formas de violencia que se han presentado contra sectores de la población, y que han hecho suyos, consciente o inconscientemente, argumentos y justificaciones para culpabilizar a las víctimas. Y por último, diría yo, ante la evidencia de que esas justificaciones son inaceptables, hemos llegado a un estadio en el cual tenemos que admitir tanto la existencia de las víctimas sin excusas y sin justificaciones de los hechos que han provocado esa situación, a discutir la situación real de las víctimas hoy en el país. Y esa situación yo la describiría con una sencilla noción, y es la de un mundo profundamente discriminatorio, en el cual una mujer afrodescendiente desplazada
es nadie, es un ser sin personalidad jurídica comparado con otras víctimas que tienen visibilidad en el país. Se ha logrado en Colombia generar una concurrencia y una competencia entre víctimas para poder establecer que unas tienen más visibilidad, tienen más acceso a derechos que otras. Y por eso yo creo que este proyecto que discutimos hoy debe ser un acto de reconocimiento, reconocimiento universal, reconocimiento sin ambajes de las víctimas. Para que ello sea posible, y no me voy a extender mucho en el uso de la palabra, señor presidente, el problema radica en qué noción de reparación tiene este Congreso y el propio gobierno. El representante Rivera me libera de hacer una explicación, porque él la ha hecho detalladamente sobre los fundamentos en el derecho internacional de la reparación. Si quisiera entonces hacer una dicotomía, una distinción necesaria entre una doble función que cumple toda reparación. La primera, que es evidente, es aquella de resarcir a las víctimas, por supuesto, que se sintetiza en los primeros 4 componentes de ese concepto: indemnizar, rehabilitar, satisfacer, restituir. Por supuesto, toda reparación tiene que ser integral, plena, oportuna, y debe transformar esencialmente la condición de vida de las personas y las comunidades que han sido afectadas por la violencia. Pero hay una segunda dimensión que no es tan evidente y es sobre la cual yo quiero llamar la atención. Y es aquella en la cual toda reparación debe servir como un acto de no repetición de la violencia. Y por eso, más allá de entrar en una discusión sobre estabilidad fiscal, quisiera que pusiéramos todos nuestros esfuerzos para mejorar sustancialmente el proyecto de ley con relación a los mecanismos, a los procedimientos, a las instancias para perseguir precisamente esos bienes. Algo que no ha hecho el Estado colombiano, una tarea que ni siquiera se ha propuesto de manera seria el Estado colombiano. Aquí el representante Rivera ya hizo un ejemplo suficientemente diciente de esto. Es increíble que a 6 años de la Ley de Justicia y Paz, el Fondo de Reparación solamente tenga escasas 100.000 hectáreas de tierra, contándolas de manera generosa, que solamente tenga 30.000 millones de pesos, que la Dirección de Estupefacientes haya tenido que ser intervenida porque se había convertido, y esta no es una frase mía, en una cloaca, que en acción social, lo digo con respeto, doctor Molano, se lo digo realmente con respeto, muchos de los recursos destinados a las víctimas se deriven en otro tipo de acciones, en otro tipo de funciones distintas a la de asistir a las personas que han sido objeto de las políticas asistenciales del gobierno. Así que este es un problema nodal para nosotros. El primer problema radica en que el Estado debe asumir claramente que la reparación no es una concesión graciosa, un acto solidario, un acto de buena voluntad del Estado, sino que es un deber de garantizar, de respetar, de proteger y de reparar el daño que se ha llevado a cabo, repito, durante décadas en el país. Esta es una definición elemental para poder partir a un concepto de reparación esencial. Y lo digo no solamente porque esto sea conveniente, sino porque puede dar lugar perfectamente a acciones ante la justicia internacional.